Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Déjame hablarte despacio, como quien se sienta contigo en la sala de la casa cuando ya cayó la tarde y el ruido del día por fin se apaga. Quiero empezar contándote algo que vi no hace mucho, algo muy actual, muy de ahora, de esos tiempos en los que todos corremos, todos resolvemos, pero pocos descansamos de verdad. Conocí a un hombre bueno, de esos que no hacen ruido, el mayor de sus hermanos, el que siempre estuvo cuando faltó el papá, el que aprendió temprano a ser fuerte. Mientras otros podían equivocarse, él sentía que no tenía permiso. Mientras otros lloraban, él apretaba los dientes. Mientras otros pedían ayuda, él se decía a sí mismo, yo puedo con esto. Y pudo, durante años. Pagó cuentas, resolvió problemas, sostuvo a la familia, cargó silencios, aguantó culpas que no eran suyas. Desde afuera todos lo admiraban, desde adentro se estaba quedando vacío. Un día, sentado frente a mí, me dijo algo que todavía me resuena. Yo no sé quién soy si dejo de ser el responsable. Esa frase no salió de la cabeza, salió del cansancio del alma. Y ahí entendí que su problema no era falta de fe, ni de carácter, ni de compromiso. Su problema era que había confundido su valor con su función. Y quizá tú estás ahí. Quizá tú también eres ese hijo responsable, el que nunca falla, el que siempre responde, el que carga con todos, el que se siente culpable si descansa, el que cree que, si suelta, todo se cae. El que aprendió que amar es sacrificarse, pero nunca le enseñaron que también es recibir. Déjame llevarte ahora a una historia antigua, una historia que no envejece porque el corazón humano sigue siendo el mismo. Jesús contó una vez de un padre y de dos hijos. Uno se fue, hizo ruido, se perdió. El otro se quedó, cumplió, obedeció, trabajó, no dio problemas. Era el hijo responsable, el hijo correcto, el hijo fuerte. Ese hijo estaba siempre ahí, en el campo, en la casa, en el deber. Nunca se fue, nunca desobedeció, nunca falló. Pero había algo roto en su interior que nadie veía. Cuando el hermano menor regresó y el padre hizo fiesta, este hijo no pudo entrar. Estaba enojado, dolido, cansado, y sus palabras lo delataron. Tantos años te he servido y nunca me has dado ni un cabrito. Mira qué fuerte. No dijo, te he amado, dijo, te he servido. Sin darse cuenta, había dejado de verse como hijo y se había convertido en empleado. Vivía en la casa, pero no disfrutaba al padre. Cumplía órdenes, pero no conocía descanso. Estaba cerca, pero lejos por dentro. Y ahí está el corazón del hijo responsable. No es rebeldía, es agotamiento. No es falta de fe, es exceso de carga. No es soberbia, es miedo. Miedo a dejar de ser necesario. Miedo a decepcionar. Miedo a soltar el control. Miedo a descubrir que debajo de todo lo que hace, hay un hijo cansado que también necesita ser cuidado. El padre salió a buscarlo, como sale Dios a buscarte a ti hoy. No para reprocharte, sino para recordarte algo que olvidaste. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Como si le dijera, nunca te pedí que te ganaras mi amor, nunca te pedí que cargaras solo, nunca te pedí que fueras fuerte todo el tiempo. Aquí quiero detenerme un momento, respirando contigo porque esto es importante. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. A veces, Dios usa una palabra sencilla para salvar un corazón cansado. Volvamos a lo profundo. El problema del hijo responsable no es que haga demasiado, es que cree que si deja de hacer, deja de valer.
Y eso va erosionando la autoestima lentamente, como el agua que cae gota a gota sobre la piedra. No se nota al principio, pero un día ya no te reconoces, ya no sabes qué te gusta, ya no sabes qué sueñas, ya no sabes descansar sin culpa. Jesús lo sabía, por eso dijo aquellas palabras que leímos al inicio. No dijo, vengan a mí los pecadores, ni vengan a mí los que fallaron. Dijo, vengan a mí los cansados y cargados. Los que dieron más de lo que tenían, los que sostuvieron a otros mientras se rompían por dentro, los que fueron responsables cuando nadie más lo fue. Déjame hablarte como una madre espiritual, sin apuro, sin juicios. Dios no te ama más por cargar más. Dios no te aplaude por agotarte. Dios no se beneficia de tu desgaste. Él no es un patrón que explota, es un padre que cuida. Y cuando no descansamos, no es porque Dios nos lo impida, es porque creemos que todo depende de nosotros. Tal vez hoy tu autoestima está tan ligada a tu rol que no sabes quién eres sin él. Tal vez te da miedo poner límites porque sientes que decepcionarías a todos. Tal vez aprendiste que decir no puedo es debilidad. Pero déjame decirte algo con ternura y verdad. No es humildad cargar con lo que Dios nunca te asignó. Hay un momento precioso en la vida de Jesús que casi nadie mira con atención. Él sanaba, predicaba, liberaba, amaba. Y aún así se retiraba. Se iba solo, dormía en la barca. Decía no a ciertas multitudes. ¿Sabes por qué? Porque su identidad no estaba en la demanda de los demás, sino en la voz del Padre. Y esa misma voz hoy te dice, no tienes que salvar a todos, no tienes que sostener todo, no tienes que ser fuerte siempre. Puedes descansar, puedes llorar, puedes pedir ayuda. Sigues siendo hijo. Quiero que imagines por un momento al hijo mayor de la parábola, años después, comprendiendo esto. Imagina que entra finalmente a la fiesta, que deja el campo, que se quita el peso de encima, que aprende a recibir sin culpa. Así también Dios quiere que evolucione tu historia, no que dejes de ser responsable, sino que dejes de ser esclavo de la responsabilidad. La verdadera autoestima en Dios no nace de hacer más, sino de creerle cuando dice que eres amado. No se construye con sacrificios interminables, sino con confianza. No se sostiene con control, sino con entrega. Hermano querido, si hoy sientes que tu futuro se ve borroso, que tus fuerzas están menguadas, que tu alegría se apagó, no es porque Dios se haya ido, es porque llevas cargas que no te corresponden. Y Jesús sigue diciendo, con la misma voz suave de siempre, ven a mí. Ven con tu cansancio, ven con tu enojo escondido, ven con tu miedo a soltar, ven con tu identidad cansada de ser siempre la fuerte, el responsable. Ven tal como estás. No tienes que demostrar nada, no tienes que sostener la casa del mundo. Hay un Padre que ya está sosteniendo todo, y cuando tú descansas en Él, no pierdes valor, lo recuperas. Y aquí me quedo contigo un momento más, en silencio si hace falta, porque a veces sanar la autoestima no requiere grandes discursos, sino permiso para dejar de cargar y volver a ser hijo. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos hablando con calma, como lo hacen las personas que no tienen prisa porque saben que lo importante no se dice corriendo. Quiero que te quedes conmigo aquí, respirando despacio, dejando que estas palabras no solo pasen por tu mente, sino que se asienten en tu corazón. A veces el hijo responsable no se da cuenta de cuándo empezó a cansarse. No hay un día exacto, no hay una fecha marcada. Es un cansancio que se acumula en silencio. Primero es físico, luego emocional y finalmente espiritual. Un día te levantas y haces lo de siempre, cumples con todo, respondes a todos, pero por dentro algo ya no vibra igual. La alegría se vuelve obligación, la fe se vuelve esfuerzo, la esperanza se vuelve recuerdo. Y aquí quiero decirte algo muy importante, con toda la ternura que cabe en mi voz. Ese cansancio no te hace menos creyente,
no te hace débil, no te hace ingrato, te hace humano. He escuchado a muchos hijos responsables decir frases como, no puedo caerme, porque si yo caigo, todos caen, o no puedo detenerme porque nadie más va a hacerlo. Y detrás de esas frases hay una carga enorme, pero también hay una mentira muy sutil, creer que Dios depende de ti. Déjame decirte algo con claridad y amor. Dios no depende de ti. Dios te invita a caminar con Él, no a reemplazarlo. Cuando cargas con todo, sin darte cuenta, te colocas en un lugar que no te corresponde, no porque seas orgulloso, sino porque aprendiste que así se sobrevive. Muchas veces ese aprendizaje viene de la infancia. Fuiste el que maduró antes de tiempo, el que entendió lo que nadie explicaba, el que cuidó emociones ajenas cuando nadie cuidaba las tuyas, y sin querer, hiciste un pacto silencioso contigo mismo. Si soy útil, me quedo. Si sostengo, me aman. Si respondo, no me abandonan. Pero Dios no te ama por tu utilidad. Dios te ama por tu identidad. Antes de que hicieras algo bien, Él ya te llamaba hijo. Antes de que resolvieras problemas, Él ya te veía valioso. Antes de que cargaras con otros, Él ya te sostenía. Quiero volver un momento a esa historia bíblica del hijo mayor, porque hay algo que casi siempre pasa desapercibido. El padre no lo corrige con dureza, no lo regaña, no le dice eres un desagradecido. Le habla con una ternura profunda, le recuerda quién es. Hijo, no empleado, no encargado, no responsable. Hijo. Eso es lo que Dios quiere restaurar hoy en ti, tu lugar. No para que abandones tus responsabilidades, sino para que no pierdas tu alma en ellas, porque cuando la responsabilidad nace del amor, sino del miedo, termina aplastando. Tal vez hoy te cuesta recibir, te cuesta que otros te cuiden, te cuesta que alguien te pregunte cómo estás y responder con honestidad, porque siempre fuiste el que escucha, el que aconseja, el que sostiene, pero también tú necesitas ser escuchado, también tú necesitas ser abrazado, también tú necesitas descansar sin sentir culpa. Y aquí quiero hablarte de algo que duele admitir. A veces el hijo responsable se enoja con Dios. No lo dice en voz alta, pero lo siente. Se pregunta por qué siempre le toca a él. ¿Por qué otros fallan y parecen vivir más livianos? ¿Por qué su esfuerzo no es visto? Ese enojo no te aleja de Dios. Al contrario, si lo llevas a Él con sinceridad, puede ser el inicio de una sanidad profunda. Dios no se asusta de tu cansancio ni de tus preguntas. Él no espera que siempre estés fuerte. Él sabe que incluso los más fieles se cansan. Por eso, la invitación sigue en pie. Vengan a mí. No cuando ya no puedan más, sino cuando empiecen a sentirse cargados. Descansar en Dios no es dejar de amar, es amar desde un lugar sano. Poner límites no es rechazar a otros, es cuidarte para poder seguir dando sin vaciarte. Decir, hoy no puedo, no es fallar, es reconocer que eres humano y que Dios sigue siendo Dios. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si dejaras de cargar con todo, no para huir, sino para confiar. Si empezaras a entregar a Dios esas responsabilidades que asumiste por miedo, si te permitieras ser hijo antes que salvador, si entendieras que el mundo no se cae porque tú descanses. Tal vez tu autoestima ha estado sostenida por aplausos silenciosos, por reconocimientos que nunca llegaron, por expectativas ajenas. Pero Dios quiere reconstruirla desde otro lugar, uno más firme, más profundo, más verdadero, desde la certeza de que eres amado incluso cuando no produces, incluso cuando no resuelves, incluso cuando no puedes. Hermano querido, hermana querida, no estás atrasado en la vida, no estás fallando, estás despertando, estás escuchando una voz que te llama a vivir de otra manera, una vida donde la fe no es una carga más, sino un descanso, donde la responsabilidad no te define, sino que se ordena, donde tu futuro no depende de tu fuerza,
sino de la fidelidad de Dios. Y si hoy sientes que tu visión de futuro se apagó, no te culpes. A veces la visión se apaga para que aprendamos a ver de nuevo, no hacia afuera, sino hacia adentro, no desde la exigencia, sino desde la gracia. Dios no te está pidiendo que hagas más, te está pidiendo que confíes más, que sueltes lo que no te corresponde, que vuelvas a sentarte a la mesa como hijo, que entres a la fiesta, que vivas. Aquí me quedo contigo, acompañándote en este proceso, recordándote una y otra vez lo que quizá nadie te dijo suficiente. No tienes que cargar con todo para ser valioso. Ya lo eres. En Dios siempre lo has sido. Déjame continuar hablándote con el mismo cariño, como alguien que ya ha caminado bastante y no necesita levantar la voz para que la escuchen. Quiero que esta parte sea muy honesta, muy clara, porque a veces el amor también necesita señalar el error, no para culpar, sino para sanar. Hay un error silencioso que cometen muchos hijos responsables, y lo digo con respeto, porque yo misma lo he visto durante años en la iglesia, en las familias, en los corazones más fieles. El error no es amar, no es servir, no es comprometerse. El error es creer que todo depende de ti. El error es asumir cargas que nunca fueron tuyas. El error es pensar que, si no estás tú, nadie más responderá, y que Dios necesita que tú sostengas lo que solo Él puede sostener. Ese error no nace del orgullo, como algunos creen, nace del miedo. Miedo a que las cosas se desordenen, miedo a que otros sufran, miedo a fallar, miedo a no ser necesario. Y ese miedo, cuando no se reconoce, se disfraza de responsabilidad espiritual, de sacrificio, de yo puedo con esto. Pero por dentro va desgastando la autoestima, la alegría, la fe sencilla. Muchos hijos responsables terminan viviendo una fe pesada. Oran, pero cansados. Sirven, pero sin gozo. Creen, pero con angustia. Y no se dan cuenta de que han convertido la relación con Dios en una lista de obligaciones, no en un refugio. El error está ahí, cuando la fe deja de ser descanso y se vuelve otra carga más sobre los hombros. Otro error muy común es confundir límites con egoísmo. El hijo responsable cree que poner un límite es abandonar, que decir no es fallar, que pedir ayuda es debilidad, y entonces se sobreextiende, se exige más de lo que su alma puede dar. Pero déjame decirte algo con claridad. Dios no te pidió que te anularas para amar. Dios no te pidió que te vaciaras hasta romperte. También hay un error profundo en la forma en que el hijo responsable se mira a sí mismo. Su autoestima se construye desde afuera hacia adentro, desde lo que hace, desde lo que resuelve, desde lo que carga. Y cuando por alguna razón ya no puede hacerlo todo, cuando el cuerpo se cansa o la vida cambia, siente que pierde valor. Ahí aparece la culpa, la tristeza, la sensación de no saber quién es sin ese rol. Pero ahora quiero hablarte de la solución, no como una fórmula rápida, sino como un camino que se recorre paso a paso, con paciencia y con fe. La primera solución es reconocer el cansancio sin vergüenza, dejar de minimizarlo, dejar de compararte con otros, decir delante de Dios, estoy cansado. Eso no es falta de fe, es un acto de verdad, y Dios siempre trabaja mejor con la verdad que con las apariencias. La segunda solución es devolverle a Dios lo que nunca fue tuyo. Hay cargas que asumiste por amor, sí, pero que con el tiempo se volvieron cadenas. Personas que no te corresponden sostener, problemas que no te toca resolver, decisiones que no te pertenecen. Soltar no es desentenderse, es confiar. Es decir, Señor, esto es demasiado para mí, pero no para ti. Otra solución fundamental es reconstruir tu identidad como hijo. Volver una y otra vez a esa verdad sencilla. No eres amado por lo que haces, sino por quién eres. Dios no te mira como el encargado de todo,
sino como su hijo. Y cuando eso baja del pensamiento al corazón, algo empieza a ordenarse por dentro. Ya no haces desde la presión, sino desde el amor. Ya no sirves para ser visto, sino porque quieres dar, sin perderte. Aprender a descansar también es parte de la solución, y esto cuesta mucho al hijo responsable. Descansar sin culpa, descansar sin justificarse, descansar creyendo que Dios sigue obrando aunque tú te detengas. El descanso no es pérdida de tiempo, es obediencia, porque cuando descansas, reconoces que no eres Dios, y eso, aunque suene fuerte, es liberador. Otra parte importante de la solución es permitirte recibir. Recibir ayuda, recibir palabras de ánimo, recibir cuidado. Muchos hijos responsables saben dar, pero no saben recibir, y eso también rompe la autoestima, porque te acostumbres a pensar que solo vales cuando das. Dios quiere enseñarte a recibir sin sentirte menos. Y aquí quiero decirte algo muy pastoral, muy de corazón. Sanar este error no pasa de un día para otro. No se trata de dejar de ser responsable, sino de dejar de vivir desde la autoexigencia. Se trata de ir cambiando la raíz desde donde haces las cosas. Menos miedo, más confianza. Menos control, más fe. Menos carga, más descanso. Con el tiempo, cuando esta sanidad comienza, algo hermoso ocurre. El hijo responsable sigue siendo confiable, sigue siendo comprometido, pero ya no vive desde la presión. Aprende a decir esto sí y esto no. Aprende a cuidarse, aprende a escuchar su alma, y su autoestima deja de depender de cuánto carga y empieza a afirmarse en cuánto confía en Dios. Y ahora quiero ir cerrando esta reflexión, no con un regaño, sino con una invitación amorosa. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios sabe que estás cansado. Dios sabe que has cargado más de lo que te correspondía. Dios sabe que tu visión de futuro se nubló porque llevas demasiado peso. Pero hoy, Él te vuelve a decir con la misma voz suave de siempre: ven a mí, no mañana, no cuando termines todo. Hoy, tal como estás, cansado pero amado, fuerte pero necesitado, responsable pero también hijo. Quiero que te quedes con esta verdad grabada en el corazón. No tienes que demostrarle nada a Dios. No tienes que ganarte su amor. No tienes que cargar con todo para ser valioso. Tu valor está asegurado en Él. Tu futuro no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y si este mensaje tocó algo en tu interior, si te sentiste identificado, te invito con mucho cariño a que lo compartas en los comentarios. A veces escribir lo que sentimos es el primer paso para sanar. Déjanos saber cómo te habló Dios hoy. Dale me gusta a este contenido si fue de bendición para ti y suscríbete a nuestro canal para seguir caminando juntos en estas reflexiones que buscan sanar el alma y fortalecer la fe. Que Dios te bendiga, te sostenga y te recuerde cada día que aun cuando sueltes las cargas, sigues siendo profundamente amado.